tal chicos? Bienvenidos a la clase del día de hoy donde, bueno, desarrollaremos el análisis económico después de impuestos. Este tema es muy importante porque muchas veces pues dejamos de lado el impacto que pueda tener en lo que es la evaluación de una alternativa de inversión en la cual pues no se toman en cuenta lo que son los impuestos, ¿no? Eh, Después de desarrollar el análisis de los impuestos en los ingresos de efectivo que se tengan o que se esperen de una inversión, pues bueno, pues cabe considerar que se utilizan las mismas técnicas de rentabilidad que se utilizaban en los flujos netos de efectivo sin impuestos. O si utilizamos el valor presente, pues si es mayor a cero, se acepta, si no se rechaza. Y bueno, y si tenemos múltiples alternativas, pues la que tenga el mayor valor presente neto. Aquí es exactamente lo mismo. Nos dice que la única diferencia es que se usan los flujos de efectivo después de los impuestos, en lugar de los flujos de efectivo antes de impuestos, ¿no? Y aquí tenemos parte de lo que son los datos, con la inclusión de los gastos o ahorros por impuestos sobre la utilidad, para luego hacer los cálculos de evaluación con la tasa mínima aceptable de rendimiento, ¿no? Entonces se desarrolla de manera similar, solamente que tomamos en cuenta los flujos de efectivo después de los impuestos. Y de aquí pues tenemos dos variantes, ¿no? Primero, que el ejercicio ya nos dé los flujos de efectivo después de los impuestos, como es el caso muchas veces, o que nos dé el flujo de efectivo antes de los impuestos y que nos dé una tasa de impuestos que aplica a lo que serían nuestros ingresos, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar esos dos tipos de situaciones. La nomenclatura, pues bueno, se menciona de manera general, pues los flujos de efectivo después del impuesto, los flujos de efectivo antes de impuestos, el financiamiento considerando análisis de impuestos y los ingresos generados, ¿no? Y después, pues viene un ejemplo, en este caso yo voy a resolverles otro que les había puesto como ejercicio y mediante el apoyo de Excel, ¿no? Y nos dice el ejercicio: una empresa desea adquirir una nueva máquina para mejorar su producción. El costo inicial de la máquina es de 50,000 pesos y se ha estimado que el primer año puede producir beneficios de 15,000 pesos antes de depreciación, es decir, nos da los ingresos antes de depreciación e impuestos, los cuales en el futuro disminuirán 1,500 cada año, es decir, que los ingresos van a ir disminuyendo 1,500 pesos por cada año, ¿sí? A partir del año 2, porque en el año 1 pues tenemos unos ingresos de 15,000, ¿no? El valor de salvamento es de 8,000 al final de su vida útil, que tenemos que es de 6 años. Se pagan impuestos a una tasa de 40% y la tasa mínima aceptable de rendimiento de la empresa es de 10% anual. Y nos pide que determinemos el valor presente neto de la compra del equipo si la depreciación es por línea recta, que es un tema que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, si ven, nos dan los ingresos, pero antes de los impuestos, y nos da una tasa que aplica para los impuestos. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Pasé los datos a Excel y bueno, para desarrollar el análisis económico, ¿verdad? Entonces, nosotros obtenemos, como el ejemplo no nos da los flujos de efectivo después de los impuestos, pues nosotros lo tenemos que calcular apoyándonos de esta tablita en la cual pues vamos a ir colocando todos los datos hasta obtener los flujos de efectivo después de los ingresos. En la tablita, para desarrollar el análisis económico después del impuesto, pues colocamos los periodos, después colocamos los ingresos de ese periodo, le restamos la depreciación, que en este caso el ejercicio nos dice que la depreciación es por línea recta, por lo tanto sería la misma cantidad uniforme para todos los periodos, y de esa forma obtenemos lo que es la utilidad neta, pero antes del impuesto. A esta utilidad le vamos a restar el impuesto y obtendríamos la utilidad neta después del impuesto, que al sumarle la depreciación obtenemos los flujos de efectivo después del impuesto, ¿sale? En esta parte de aquí inferior coloqué todos los datos del ejercicio. Tenemos una tasa de interés del 10%, el costo inicial de 50,000, los beneficios del primer año de 15 y que a partir de ahí se van a reducir de 1,500 en cada año. El valor de salvamento de 8,000, que es en el año 6, porque su vida en años es de 6
de 6 periodos de tiempo y la tasa de impuestos que vamos a aplicar es del 40%, ¿sale? Entonces vamos a ir llenando la tablita para encontrar los flujos de efectivo después de los impuestos y ahora sí de ellos calcular el valor presente y determinar si se aceptaría o se rechaza la inversión. Los ingresos en el periodo 0 pues no tenemos, pero nos dice que a partir del año 1 vamos a tener unos ingresos, beneficios en el primer año de 15,000, entonces colocamos 15,000 y a partir de aquí pues sería igual, lo que sería 15,000 menos 1,500, ¿no? Es igual a lo que sería 13,000 menos 1,500. Ahí está, y nos da 12,000, ¿no? Lo voy a arrastrar hacia acá para que nos dé los flujos de efectivo. ¿No me lo dio? Ahí está, 10,500. $9,000 y 7,500, ¿verdad? Después, bueno, iniciamos en el periodo 0, pues como es el periodo de inicio, pues no tenemos depreciaciones, no tenemos utilidades netas, impuestos, utilidades netas después del impuesto tampoco, depreciación, pero sí tenemos un flujo de efectivo que sería el costo inicial del producto que es de 50,000. Ahí está, tenemos el flujo de efectivo después del impuesto, ¿verdad? Lo interesante pues es empezar a analizar todos los periodos de tiempo que restan, ¿no? Entonces, lo primero que nos pide la depreciación y como la depreciación es en línea recta, lo vamos a calcular aquí. Si recordamos en temas anteriores, la depreciación en línea recta solamente es dividir la diferencia de lo que es el costo inicial menos el valor de salvamento o el valor de rescate entre el número de periodos, que en este caso es de 6, ¿verdad? Aquí está. Y nos da, perdón, no la dividió, entre 6. Y nos da una depreciación anual, pues uniforme, porque es en línea recta de 7,000, ¿verdad? Entonces la vamos a colocar de 7,000. Y la vamos a arrastrar, ¿verdad? De 7,000. Entonces tenemos ya los ingresos y nos dice que para obtener la utilidad neta antes del impuesto solamente a los ingresos le vamos a restar la depreciación. Entonces sería igual a los ingresos menos la depreciación. Y nos da 8,000. Nos da lo que es la utilidad neta, ¿verdad? Lo recorremos para que lo haga en toda la fila. Y nos dice que de esa forma nosotros obtenemos la utilidad neta antes de restarle lo que son los impuestos. Para obtener la utilidad neta después de los impuestos, solamente le restamos los impuestos, que los impuestos los obtenemos solamente multiplicando la utilidad neta antes del impuesto por lo que sería la tasa de impuesto, que acá la tenemos en la parte de los datos del ejercicio, que es del 40%. Entonces obtenemos ese valor sería igual a la utilidad neta por la tasa, ¿verdad? Y nos da igual a 3,200. Lo hacemos de manera similar para todos los datos. Nos da 2,600 por la tasa de los impuestos. Nos da 2,000 unidades monetarias. Lo hacemos para el siguiente periodo, lo multiplicamos igual por la tasa de impuestos y lo hacemos para el siguiente periodo por la tasa de impuestos. Lo hacemos para el último, los 500, que es la utilidad neta antes del impuesto, lo multiplicamos por la tasa y ya de esa manera nosotros obtenemos los impuestos para cada uno de los periodos de tiempo. Entonces, si queremos calcular la utilidad neta después del impuesto, pues solamente a la utilidad neta antes del impuesto le restamos los impuestos y nos da ahora sí lo que es la utilidad.
la utilidad neta después del impuesto. A eso le vamos a sumar la depreciación, que la depreciación ya lo habíamos calculado y que es de 7,000. Entonces lo vamos a hacer, es igual. Bueno, lo voy a colocar aquí. Es igual a la depreciación. Y lo voy a arrastrar. Y ahora sí, para calcular los flujos de efectivo después del impuesto, nos dice que es igual a sumar a la utilidad neta. Después del impuesto le sumamos la depreciación. La utilidad neta después del impuesto le sumamos la depreciación. Y nos da ahora sí los flujos netos de efectivo después del impuesto. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros calculamos los flujos netos de efectivo después del impuesto. Lo último que nos queda por desarrollar es que tenemos un valor de salvamento que se lo tenemos que agregar en el último periodo, porque nos dice que ese valor de salvamento de 8,000 se encuentra en el periodo 6. Entonces a esto le voy a sumar, le voy a sumar el valor de salvamento, ¿verdad? Y nos da 15,300 pesos en el último periodo de tiempo. Y de esa forma nosotros calculamos los flujos de efectivo después del impuestos cuando el ejercicio pues no nos los dé, ¿no? Ya dependiendo si nos dé los datos que nos dé el ejercicio, pues obviamente nosotros lo desarrollamos. Si el ejercicio ya nos da los flujos de efectivo después del impuesto, como es el caso del ejercicio número 2, pues nosotros ya desarrollamos la evaluación de manera directa con el valor presente o con el valor anual de acuerdo a lo que nos pide. Entonces ya que tenemos esa parte de ahí, todos los flujos de efectivo, ahora sí nosotros solamente vamos a calcular el valor presente, que es lo que nos pide. Entonces el valor presente para calcularlo aquí en Excel sería BNA y nos dice devuelve el valor presente neto a una inversión a partir de una tasa de descuento, ¿no? Entonces abrimos paréntesis, nos pide la tasa, que en este caso la tasa mínima aceptable de rendimiento es del 10, coma, y nos pide los valores, seleccionamos desde la inversión hasta el último flujo neto de efectivo después del impuesto y nos da un valor presente neto negativo, por lo tanto pues la inversión o el ejercicio pues no se aceptaría, ¿no? Entonces el ejercicio nos dice determines el valor presente neto de la compra del equipo si se deprecia por línea recta. Entonces el valor presente neto del equipo, de este análisis de flujo de efectivo después de haber tomado en cuenta los impuestos, pues nos da negativo, por lo tanto no se recomienda desarrollar la inversión con esa tasa mínima aceptable de rendimiento o con esa tasa impuesta para los impuestos, ¿no? Entonces, de eso sería el análisis para nosotros atacar este tipo de ejercicios, ¿no? Sería la clase del día de hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión.